Muy buenos días a todos mis amigos de habla hispana en todo el mundo. Continuamos hoy con el caso Galileo Galilei. Muchas veces se acusa a la Iglesia de estar retrasada, de estar fuera de moda, pero el problema es que al mundo moderno no le gusta el hecho de que la Iglesia tuvo razón demasiado anticipadamente. Quizás los papas de cierto tiempo no han tenido razón con respecto a su época, pero sí han tenido razón con respecto a épocas futuras y han sido profetas en ese sentido. Un historiador del calibre de Emile Poulat dice que papas reaccionarios como Pío IX quizás no han tenido razón con respecto a su hoy y mañana, pero sí han tenido razón con respecto a su pasado mañana. Han sido profetas por ese lado. Lo mismo papas como Pío XI y Pío XII con sus condenas al comunismo ateo. Las condenas al comunismo de estos papas han sido calificadas en su momento como superadas, como retrasadas, como old-fashioned. Sin embargo, después los comunistas arrepentidos confirmaron todas estas denuncias. De hecho, Stalin en su primer año de gobierno mató 21 millones de personas. 21 millones de personas en el primer año de gobierno. O sea, la denuncia del sistema totalitario comunista fue completamente cierta por ese lado, ¿no? Lo mismo ha sido un profeta de nuestros tiempos el Papa Pablo VI con la encíclica Humane Vitae. Es decir, vemos que la Iglesia no es que estaba retrasada, sino que tuvo razón durante mucho tiempo y demasiado rápido. Ese fue el problema, ¿no? Es cierto que no se puede mezclar la ciencia con la Biblia, pero es muy fácil juzgar las cosas con conocimientos posteriores. Es muy fácil ahora decir, bueno, la teoría copernicana es la que tiene razón y la teoría tolemaica es la equivocada. Ahora es muy fácil, en su momento era un tema discutible, ¿no? Ya cuando el tema se demuestra, cuando se presentan pruebas de que esta teoría es verdadera, y claro, decir que es verdadera ahora, con todos los elementos que hay, es facilísimo, pero digamos que en ese momento era una cosa discutible. Y por otra parte, en ese sentido, los protestantes han estado mucho menos lúcidos que los católicos. Los católicos aceptaban la teoría copernicana. De hecho, Copérnico era un catoliquísimo polaco, un canónigo. Su libro fue aprobado por los mismos dominicos que después, paradojas de la vida, condenan a Galileo, ¿no? Es decir, mientras la teoría era presentada como hipótesis, porque era la verdad, no estaba aprobada, no había ningún problema en, digamos, difundirla, ¿no? Por ese lado no había problemas. De hecho, Galileo, durante su proceso, como bien explicamos, estuvo en Villa Medici, en una habitación de 5 habitaciones personales con servidor personal, después en Arcetri, en el palacio del obispo de Siena. Es decir, fue tratado con todos los honores y no pasó un solo día en la cárcel durante el proceso, que según las leyes de esa época tendría que haber estado en la cárcel. Ni una hora pasó en la cárcel. En cambio, si Calvino hubiese tenido un Galileo en Suiza, lo hubiese mandado al patíbulo. Fue Lutero, como habíamos dicho anteriormente, quien dijo que se colocaría fuera del cristianismo quien dijera que la Tierra tiene más de 6.000 años. Fue Lutero y Melanchthon quienes condenaron la teoría copernicana diciendo que no iban a soportar semejantes fantasías. En cambio, personajes como el cardenal Bellarmino, San Roberto Bellarmino y Baronio, ellos decían que estaban dispuestos a atribuir a la escritura un lenguaje metafórico si los copernicanos ofrecían pruebas irrefutables de su teoría. Y las pruebas no vinieron sino un siglo después de las pruebas irrefutables. Pero San Roberto Bellarmino y el cardenal Baronio dijeron eso, ¿no? Y bien claramente. Por otra parte, un intelectual del calibre de Georges Benet
dijo que no solamente la Iglesia tenía derecho a impugnar el libro de Galileo por no presentar pruebas irrefutables, tenía derecho y tenía que hacerlo, como lo haría cualquier universidad seria. Es decir, ¿cuántos libros impugnados hoy en día hay porque no se consideran libros científicos? En una revista científica, ¿cuántos artículos se rechazan? Mi tesis de licenciatura, que no es una tesis de doctorado, fue revisada no sé cuántas veces y me hicieron corregir no sé cuántas cosas, lo cual era normal, ¿no? El libro de Galileo fue impugnado porque presentaba como dogma científico algo que era simplemente una hipótesis, y la Iglesia estaba dispuesta a aceptarlo como hipótesis, no como un dogma científico. La ciencia no podía ser una nueva religión por ese lado, ¿no? Y tampoco Galileo tenía bien claro la distinción entre ciencia y fe. Él no lo tenía claro, porque él también cayó en el concordismo bíblico. Él dijo, por ejemplo, que Copérnico podía explicar mejor que Ptolomeo el pasaje donde Josué para el sol. Galileo cometía un error científico muy grave y eso hacía dudar a los jesuitas del Observatorio Romano, que eran tan científicos como él, también a los cardenales, que eran científicos como él, ¿no? Él decía que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol, pero que el Sol era estático. Y eso es falso, porque nosotros sabemos que el Sol también se mueve con respecto al centro de la galaxia, y que toda la galaxia, todo el universo está en movimiento. Galileo en eso se equivocaba, pero él caía en el concordismo bíblico, en ese pasaje donde Josué supuestamente para el Sol. Él dice, ven, acá, digamos, Copérnico muestra el verdadero sentido de este pasaje, lo cual era un absurdo, ¿no? Hasta tal punto que el cardenal Bellarmino le dijo, usted tiene que ser un hombre de ciencia, no tiene que ser un teólogo, presente su teoría como una hipótesis. Un agnóstico y laicista como Karl Popper decía una cosa muy interesante, decía que tanto los cardenales jueces de Galileo como Galileo estaban en el mismo nivel. Los cardenales aceptaban como dogmas irrefutables el credo, la doctrina de la Iglesia Católica. En cambio, Galileo aceptaba como dogma irrefutable la razón y los sentidos. Pero Karl Popper dice una cosa interesantísima, que dice, ¿y quién nos dice a nosotros que la razón y los sentidos nos dan toda la verdad? ¿Cuántas veces los sentidos pueden fallar? ¿Cuántas veces la razón se puede equivocar? Y acá está el problema. Cuando la razón pasa a ser un Dios, esto es lo que la Iglesia no acepta. La Iglesia dice, la ciencia tiene que hacer su trabajo, pero cuando ya la ciencia se extralimita, o sea, pasa de sus límites, quiere hablar de cosas que no le competen, presentar teorías como si fuesen dogmas, y bueno, ahí está el problema, y este fue el error propiamente de Galileo, ¿no? Galileo no fue condenado por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Si él hubiese presentado su teoría como hipótesis, de hecho así el Papa se lo había dicho y así se había aprobado el libro, que él sacó la aprobación eclesiástica con engaño, no pasaba nada, todo esto no hubiese ocurrido. Sin embargo, él engañó al Papa, prometió una cosa que no cumplió y digamos que después pretendió que la teoría copernicana fuese un dogma, e inclusive insultando a todos aquellos que no pensaban como él. O sea, el fundamentalismo científico estaba más de su parte que de parte de los cardenales y de los jesuitas del Observatorio Romano. Él decía que quien no aceptaba la teoría copernicana era un imbécil con la cabeza llena de pájaros, una mancha en el género humano, alguien que no es digno de ser llamado hombre, alguien que está fuera de sí. O sea, decía todo tipo de insultos. Y esto se lo dijo también a los cardenales jueces que estaban siguiendo su proceso. O sea, hay que ser kamikaze para insultar a los jueces de esa manera en el momento del proceso. Bastante paciencia le tuvieron y bastante misericordiosos fueron, porque no le dieron la pena que él realmente se merecía. Muy bien, hasta aquí el caso Galileo Galilei. Terminaremos con este asunto la semana que viene. Dios los bendiga y la Virgen los proteja siempre.